¿Cómo están? Desde Buenos Aires les saluda Héctor Catani. Hoy quisiera comentarles un breve fragmento que se titula La galería de los orines del diablo. En el mundo se ha vuelto una enorme galería donde se expone el alcohol, a quien nosotros le llamamos el demonio líquido, cualquiera sea en sus sabores o en sus colores. En los aeropuertos, en los shopping, en las terminales de buses, en concursos mundiales, el alcohol forma parte de ese rodaje de la industria del pecado. Y bajo el maquillaje de una bebida que promete bienestar, la sociedad responde con un muy elevado nivel de aceptación. Pero también existe otra mirada que la califica al alcohol como una droga en el sentido más estricto de la palabra, porque droga es una sustancia introducida en el organismo por cualquier vía y que actúa sobre los diferentes órganos, el modo especial sobre el sistema nervioso, produciendo así un cambio en la conducta y vivencia, manifestándose esta droga en forma de dependencia o adicción. En la Biblia hay un pasaje en el libro de los Proverbios que dice: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, porque se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como aspi dará dolor. Ese habla del alto poder seductor del alcohol. No mires al vino cuando rojea, porque tiene su encanto, tiene su atractivo. Hay algunas personas que se autocalifican como bebedores moderados y ellos se jactan de tener lo que le llaman una cultura alcohólica. Pero eso no es más que un modo de enmascarar su vicio y no querer exhibirlo públicamente para no ser sometido a la vergüenza que los hace terminar como una víctima de ese veneno, del licor maldito. Más bien lo que buscan estas personas es quitarse ciertas culpas, reduciendo la situación a un ritual necesario, y así consiguen un rebaño de cómplices que le van a servir de refugio y le van a proveer cierta libertad para que pueda sentirse en un estado desculpabilizado. En otras palabras, buscan otras personas un cómplice para disimular lo que es su adicción, no es su cultura alcohólica, porque esa persona es un verdadero esclavo. Ya hace 5000 años en la antigua Mesopotamia y los sumerios habían producido una bebida que le llamaban el siraku. El siraku era una bebida que supuestamente volvía a las personas felices y extrovertidas. Luego los babilonios adoptaron también esas clases de bebida y allí en Babilonia fue una de las principales fuentes de producción de lo que hoy se conoce como cerveza. El rastro nos lleva a lugares para dar con las principales raíces de lo que yo llamo la plaga alcohólica. Bien, de tal modo que aquellos que estudian leyes o que los que han hojeado la historia escucharon acerca del Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi estaba compuesto por 282 leyes y en ellas se mencionan como 20 veces las variaciones de cerveza. En el Código de Hammurabi, recordemos que él era un antiguo rey de Babilonia, está escrito con piedras superiores a los 2 metros ese código. Allá por el año 1795 al 1750 antes de Cristo figuraba que debía de ser castigado con pena de muerte quien vendiera cervezas diluidas o el mal estado. Dicho sea de paso, en ese Código de Hammurabi figuraba la ley del tallón, la que conocemos en parte como
ojo por ojo y diente por diente. Bien, también aquí en la Argentina, en el último cuarto de siglo, se ha introducido la fiesta a San Patricio. Ese fue un hombre que fue tomado como esclavo. Se suponía que era un cristiano que vivió en Escocia en el año 400 después de Cristo y que fue secuestrado por unos piratas, vendido como esclavo, y una vez que él fue liberado se encargó de contarle a los druidas, aquella gente del sistema del oscurantismo, y entonces allí fue donde también se inventaron las fiestas de las calabazas, de los dulces que hoy conocemos como Halloween. El alcohol y la oscuridad ligados desde la raíz de la historia. Allí, en ese tiempo, los egipcios que se encargaron de agregar nuevos componentes a las cervezas, a saber, le pusieron malta, azafrán, miel, jengibre, comino, y le dieron el nombre de Situm. Hay que seguir el rastro para encontrar la fuente de la cerveza. Orín del diablo, la galería de los orines del diablo, de eso le estoy hablando en estos minutos. En la antigüedad a la cerveza se le atribuía una función nutritiva. Por eso es que en los brindes muchas veces se usa la palabra salud. Pues claro, eso era lo que decían, que la cerveza era como una fuente de salud. Y bueno, esos no son más que datos de la historia. Galería de los orines del diablo. Por estos días en Shanghái se hacen sus fiestas. Yo recuerdo una del año 2023 que fue una gran exposición de vinos y licores en Shanghái. En otras latitudes lejanas y desconocidas para nosotros también hacen grandes celebraciones, se le rinde un culto al alcohol. Hay grandes bodegas que se destacan en ciudades como Montreal, como Seúl, como Zúrich, Budapest, San Pablo, Stuttgart, New York, Hong Kong, entre otras, en donde se levantan los estandartes de la modernidad alcohólica. Esto está respaldado por los más altos niveles de la arquitectura y de la ingeniería, porque el talento humano y las huellas digitales del diablo para promover al mayor exterminador de la historia, el alcohol es el mayor exterminador de la humanidad. La Biblia dice, hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Hay aquellos que a la luz le llaman tinieblas y a las tinieblas luz, y a lo que a lo dulce llaman amargo y a lo amargo dulce. Hay de aquellos, dice la Biblia, a modo de lamento. Aquí en la Argentina hay muchas bodegas que siempre hacen levantar banderas de triunfos en concursos internacionales. Muchas vinotecas donde se guardan o se coleccionan vinos, y hay catadores y hay gente con títulos de enólogo, sommelier, y los organizadores del tour por el vino son candidatos a alimentar las mismas llamas del infierno. Esa gente que ha descubierto un oficio que le da muchas ganancias terminarán alimentando las llamas del infierno. El desfile del licor maldito. Alejandro Magno, el gran conquistador griego, con 23 años conquistó el mundo, murió tan joven, esclavo del alcohol a los 33 años. Algunos decían que se dejó morir porque ya no tenía más nada por conquistar, pero el alcohol hizo su obra maligna. El demonio líquido terminó la vida con el joven emperador de los griegos. La Biblia dice, y esta es mi reflexión final: buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en cuanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, y él tendrá misericordia. El desfile del licor maldito, la galería de los orines del diablo, todo aquello que para usted hoy le parece un gran triunfo, va a ser su gran humillación el día de su encuentro con Dios. En cualquiera de sus colores y de sus sabores, el alcohol es nada más que un orín del diablo. Busque a Dios mientras pueda ser hallado. Desde Buenos Aires, Héctor Catani, a corazón abierto para usted.